Bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Agradezco la asistencia. Ya llevamos 340 personas conectadas en este momento. Este webinar básicamente está enfocado en el fin de la transitoriedad RETIE y lo que se debe saber acerca de la inspección de instalaciones eléctricas para este año 2026. En estos momentos nos acompaña el ingeniero Randy Rojas, quien es el director técnico para todos los servicios correspondientes a Red y RetiLab y nos va a estar apoyando el día de hoy en este webinar. De mi parte, Heidi Mora, jefe de ventas, también para la línea de Red y RetiLab. El día de hoy los vamos a estar acompañando, dándoles este webinar. Al final de la presentación vamos a tener un espacio para poder hacer preguntas a través del chat para tratar de contestar las que más podamos. Adicional a eso, también vamos a tener disculpen, vamos a tener la lista de asistencia y una encuesta. Importante diligenciarla porque en caso de que nos queden preguntas pendientes, las vamos a poder resolver a través de esos datos que nos van a registrar. Bueno. Les voy a hablar un poco del ingeniero Randy Rojas. Él es ingeniero electricista, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 19 años de experiencia en diseño, construcción y certificación de instalaciones eléctricas de tipo residencial y comercial. Instalaciones hospitalarias en áreas clasificadas como peligrosas. Cuenta con certificaciones de competencias vigentes en uso final básico, redes de distribución, instalaciones y equipos especiales, instalaciones hospitalarias, instalaciones en áreas clasificadas y minas. Participó en las mesas de validación técnica del Ministerio de Minas y Energía para la revisión RETIE 2024. Actualmente, como les venía contando, se desempeña como director técnico del organismo de inspección de Servimeters. Y de mi parte, jefe de ventas, especialista en el desarrollo de equipos comerciales a nivel nacional y cierre de negociaciones globales. Y pues, bienvenidos, ingeniero, le damos paso. Muy buenas tardes, Heidi. Muy buenas tardes para todos. De antemano, agradecerles a todos regalarnos este espacio de una hora para confiar un poco aquí en la información que vamos a compartir, que es de, que ha sido identificada por nosotros como de interés general para todas las personas relacionadas con este tema del reglamento, con todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas en Colombia. Hemos venido desde el 2024 conociendo y recibiendo información de muchas fuentes acerca de este tema del cambio de reglamento y pues obviamente de eso han surgido muchas dudas, muchas inquietudes, temas de interpretación, no solamente para las personas que participan en diseño o construcción de instalaciones, sino incluso también para nosotros como organismos de inspección. Hemos encontrado temas que a veces no son fáciles de interpretar porque el ministerio, a pesar de que ha tratado con este nuevo reglamento de aclarar mucha la información y generar un nuevo documento que subsane errores y, digamos como pendientes de la resolución pasada, eh, inevitablemente pues siguen habiendo temas que están sobre la mesa aún para estudio. Tal es el caso que una vez ha salido esta resolución en el 2024, eh, pues tuvimos algunas revisiones y modificaciones posteriores y lo que se proyecta es que este año va a haber una nueva resolución, es decir, con unos cambios que se pusieron en revisión el año pasado, es probable que saquemos una nueva resolución este año. Obviamente esa resolución lo que busca es corregir algunas fallas, algunas claridades que no quedaron en esta resolución 40.117 y no modificar sustancialmente el reglamento, pues por lo que se espera que podamos tener una transitoriedad de 5 años, que es lo que se debería venir manejando con los reglamentos. En ese orden de ideas y ya entrando en materia, pues hablando del RETIE, pues para los que no recuerdan qué significa RETIE, es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que nace por allá el 7 de abril del 2004, en una primera resolución que comienza a ser aplicada, comienza a ser trabajada con diferentes modificaciones y demás, y posteriormente, más o menos en el 2005, sale la primera resolución de carácter obligatorio en donde ya nos exigen que tenemos que tener instalaciones que cumplan con este reglamento como tal. ¿Sí? Por eso en Colombia se considera que una instalación nueva
es la que está construida a partir de mayo del 2005, que fue cuando el reglamento comenzó a ser de obligatorio cumplimiento para todas las instalaciones en Colombia. Entonces, a partir de ahí comienza este camino del RETIE. Hay unas resoluciones modificatorias y posteriormente, perdón, en el 2008, tenemos la resolución 181294, que es el primer RETI que se nos hace más familiar a todos los que, digamos, llevamos algo de tiempo trabajando en este tema de instalaciones eléctricas. Sabemos que esto de 181294 fue el primer RETI que comenzó realmente a ser obligatorio porque ya habían organismos de inspección que verificaban el cumplimiento de los mismos y ya comenzó a ser necesario y obligatorio por parte de los operadores de red la emisión del certificado para poder energizar las instalaciones. Entonces aquí comienza el trabajo, digamos, este es el primer RETI que identificamos como aplicado a nuestras instalaciones y posterior a eso, pues estas resoluciones, estas leyes tienen una vigencia de 5 años, es decir, cada 5 años hay que revisarlas. Eh, con esta primera resolución del 2008 fueron muy juiciosos, solamente hubo por ahí un par de revisiones en el periodo de esos 5 años y en agosto del 2013 tenemos la siguiente resolución que es la 9078. Conocemos todos como RETI 2013, que muy seguramente es con el reglamento que estamos más familiarizados, pues porque es el que ha durado más tiempo y el que al día de hoy pues es con el que hemos tenido como más, eh, digamos, familiaridad, hemos hecho más instalaciones, se ha participado más abiertamente del mismo, entonces obviamente ahí ha habido más cosas. Posterior a este han habido muchas revisiones, han habido modificaciones que están muy asociadas con el cuerpo como tal del reglamento, con el tema de la aplicabilidad de los organismos, se ha tocado mucho el tema de las competencias técnicas tanto del personal como de los organismos de inspección y en ese orden de ideas pues han salido muchas resoluciones, ¿sí? Entonces si se dan cuenta del 2013 hacia esta fecha pues salieron bastantes resoluciones que se trabajaron. Con el tema de la pandemia se detuvo bastante el trabajo que hizo el ministerio en ese aspecto, se trancó un poquito y eso hizo que se atrasara como unos 2 años la resolución que iba a salir, pero finalmente, pues en el 2024 tenemos que sale pues lo que conocemos como la resolución 40.117, 4.117, 40.117, perdón, que sale exactamente el 2 de abril de 2024 y que es conocida como RETI 2024, que es de la que vamos a hablar hoy. Hoy pues nos vamos a centrar en hablar un poco y enfocarnos sobre todo en el tema de las transitoriedades, que es lo que es el propósito fundamental de este espacio que vamos a compartir, pero también vamos a tocar algunos puntos muy importantes que cambiaron en esta resolución a muy grandes rasgos, porque pues obviamente este espacio no nos da para dar una capacitación completa de lo que son los cambios de la resolución, pero pues vamos a mirar algunos temas. Entonces, pues nos vamos a centrar en esto. Yo agradezco que las preguntas que tengan estén asociadas con lo que vamos a presentar acá y con la transitoriedad para que nosotros pues podamos hacer claridad de las mismas. Como les explicaba Heidi al comienzo de la presentación, vamos a destinar unos 15 minuticos al final de este espacio para poder responder algunas preguntas del chat y las que no alcancemos a responder, la idea es poderles dar una respuesta por medio del correo que ustedes pues nos van a diligenciar en ese formato, en ese formulario que les van a compartir ahí por el chat de la reunión para que ustedes pues puedan diligenciar la asistencia y acceder pues a esta información. ¿Listo? En la transición al 2024 pues hubieron algunas resoluciones como la 40056 y la 40356 que estaban asociadas al tema de particularmente de competencias de los inspectores, a un tema de CICERCO, de subir los dictámenes a esta plataforma de CICERCO, pero pues digamos fueron como preparatorias para la resolución 40117 de la que vamos a hablar hoy, perdón. Posterior al 2 de abril de 2024, con aplicabilidad legal a partir del 3 de abril de 2024, que es cuando se publica en el diario oficial la resolución 40117, en julio del año pasado sacaron la resolución 40304. Esta resolución 40304 tiene como objetivo fundamental revisar el tema de las transitoriedades. Por eso todo lo que vamos a hablar hoy está muy enfocado a los ajustes que hizo esta resolución, que ha sido la única resolución que ha sacado el ministerio, pues posterior a, a que salió el RETI 2024 y pues a pesar de que han habido aclaraciones y pronunciamientos por parte del ministerio, este es el único documento legal que en sí modifica el reglamento, ¿sí? El año pasado, como les decía, hubo un borrador que estuvo en estudio con bastantes más cambios propuestos para salir este año y pues estamos a esperas de que el ministerio
haga ese estudio y saque esa resolución este año con las modificaciones que propusieron, que digamos, pues nosotros tuvimos la oportunidad también de trabajar en esa mesa. Servimeter se va a ofrecer en el transcurso de unas semanas, pues eso se estará publicando en las páginas nuestras, una capacitación en RETIE 2024, ya mucho más completa que este webinar que estamos dando hoy, precisamente enfocándonos en los cambios y dando una información, informando acerca de esos nuevos cambios que vienen con la nueva resolución, ¿sí? Para que los tengan presentes y tengan, pues claro, qué es lo que va a cambiar este año, como para que quedemos muy actualizados acerca precisamente de eso que viene este año. Entonces, el reglamento, uno de los cambios fundamentales que tuvo fue que lo dividieron en 4 libros. Esos 4 libros pues trataron de organizar un poco más la información, ¿sí? En el libro 1 que es de generalidades, hay un libro 2 que habla todos los temas de producto, entonces cuando yo necesito saber todo el tema de certificación de producto, importación de producto, cómo puedo certificar un producto, todo eso está enfocado en el libro 2. Y antes esa información en RETI 2003 estaba mezclada con el tema de inspección, que ahora quedó en el libro 3. Entonces, en el libro 3 nos hablan de todo lo que se necesita desde diseño, desde construcción, los requisitos de las instalaciones. Digamos que esta es la mitad del reglamento, está aquí inmersa en el libro 3 respecto a esas actividades. Y en el libro 4, finalmente, pues hay unos temas ya un poco más asociados al tema que denominamos evaluación de la conformidad, que habla de cómo es el proceso de certificación tanto para productos, para instalaciones eléctricas, para personal y todo el tema de vigilancia y control para las instalaciones. ¿Sí? Ese es como el orden que tiene ahora el reglamento. Hay que recordar que RETI 2013 hacía obligatorio el uso de los 7 primeros capítulos de la NTC 2050. ¿Sí? O sea, RETI 2013 nos decía pues este es un documento, aquí está toda la información que usted debe cumplir y adicionalmente los 7 primeros capítulos de la primera versión de la norma técnica colombiana 2050, perdón, son de obligatorio cumplimiento. Entonces cualquier cosa que yo encontrara en esos 7 capítulos acá también la podía exigir como exigía temas del RETI. RETIE 2024 deja de hacer exigible la norma NTC 2050 y hace solamente obligatorias algunos capítulos y algunos artículos muy específicos y de la segunda versión, ¿sí? Que es la segunda versión que tenemos a partir del 2020 de este Código Eléctrico Colombiano. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque evidentemente ya no es obligatorio todo el código, pero sí hay partes muy particulares que son obligatorias y no está de más tener como referencia lo que está en el código. Si bien la totalidad de este documento no es obligatoria, las normas que están aquí y los lineamientos de construcción que plantea este documento son adecuados para seguirse practicando en pro del cumplimiento de las instalaciones eléctricas, en pro del reglamento. Es decir, si yo aplico lo que está acá, pues puedo dar fe de que voy a cumplir con el reglamento. Si digamos, nada de lo que está acá va en contra de lo que indica el RETIE. Entonces, si bien no aplica todo obligatoriamente, sí sigue siendo un documento de referencia muy valioso y muy importante para las instalaciones que nosotros construimos aquí en el país. Tal es el caso de las instalaciones fotovoltaicas que han cogido mucha fuerza en nuestro país y que pues en esta primera versión, obviamente, esto es por allá del año 98, la tecnología en ese entonces era muy precaria o muy antigua si vamos a compararla con lo que hoy en día hacemos con este tipo de instalaciones de sistemas fotovoltaicos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces lo que se afirma aquí en esta nueva norma está mucho más acertado o mucho más aterrizado a esas tecnologías actuales, entonces pues evidentemente sí es un documento a tener en cuenta. Ok, entonces, hablando específicamente de las disposiciones transitorias que están en esa resolución 40.117 y que fueron modificadas particularmente con la resolución 40.304, que recordemos sale en julio del año pasado, hay 3 aspectos a mencionar. Primero, la parte de productos. En cuanto a productos, nos indican que se pueden entregar certificados bajo RETIE 2024 si el organismo emisor está acreditado, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que bueno, a ver, ¿cuál era el detalle? Que esta resolución que salió en julio hablaba de ampliación del tiempo de transitoriedad. El tiempo de transitoriedad inicialmente en la resolución 40.117 iba hasta julio del año pasado precisamente. Entonces, justo cuando se vencía esa transitoriedad de RETIE 2024, sacan esta nueva resolución y esa nueva resolución lo que hace es aclarar e indicar que esos periodos se corren, ¿sí? Entonces lo que dicen básicamente es, ya no se vence en julio, sino se vence el 31 de diciembre del año 2025.
Significa que hasta el 31 de diciembre del año 2025 se pueden entregar certificados bajo RETIE 2024 si el organismo asesor está acreditado. Bueno, perdón, esto es desde la salida de la resolución adelante, es decir, cualquier organismo que esté acreditado bajo producto en RETIE 2024 puede emitir certificados de 2024. Digamos, el tiempo de transitoriedad no le impedía certificar sus productos. Incluso muchas marcas muy reconocidas y gran parte de productos eléctricos a nivel nacional adelantaron pues muy juiciosamente la certificación bajo RETIE 2024 y pues hoy en día ya tenemos varios productos que están bajo el reglamento desde el año pasado. ¿Sí? Digamos, en ese sentido no tenemos inconvenientes. Eso ya pasa y eso se permitía desde ese entonces. Ahora, dice que también la transitoriedad dice, se podrá realizar otorgamiento, seguimiento y renovación bajo RETI hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, bajo RETI 2013. Es decir, que como se corrió el tiempo de transitoriedad hasta el 31 de diciembre del año pasado, eh, si yo tenía un producto que se vencía el año pasado, por ejemplo, su certificación bajo 2013, ese producto yo lo podía renovar bajo 2013, ¿sí? O sea, es decir, podía renovar su certificación de producto, ¿sí? Incluso podía otorgar una certificación de producto y hacer el seguimiento en el caso de los certificados que lo requerían hasta el 31 de diciembre del año pasado. O sea, eso podía seguirse haciendo y seguía siendo válido para esos productos, ¿sí? Digamos, ahí no había inconvenientes en ese sentido. Eh, Obviamente, pues esto ya en este momento no se puede hacer, es decir, en este momento, como se acabó el periodo de transitoriedad, yo no puedo darle una renovación a un producto que está certificado bajo 2013, o sea, no puedo volver a renovar esa certificación bajo 2013 y mucho menos pues certificar un producto nuevo bajo 2013. En este momento, RETI 2013 ya está derogado por completo por RETI 2024, ¿sí? Eh, a partir del 1 de enero, o sea, a partir de este año, los certificados bajo RETI 2013 ya no serán válidos, ¿sí? Ojo con eso, significa que esos certificados ya pierden vigencia y los productos tienen que certificarse, perdón, bajo 2024. Pero hay que tener cuidado con esta parte. ¿Por qué? Porque si yo tenía un producto certificado el año pasado y ese producto lo usé en una instalación o lo compré el año pasado, lo comercialicé el año pasado y lo voy a implementar este año y yo puedo demostrar que cuando yo adquirí ese producto para mi proyecto era antes del 31 de diciembre y estaba certificado bajo 2013, no hay inconveniente para implementarlo en este momento, ¿sí? Obviamente estamos en un periodo de transitoriedad en donde rápidamente los certificadores de producto tienen que actualizar estos certificados a 2024 o si no sus productos van a dejar de ser válidos. Si ustedes van a certificar un proyecto a final de año y tienen que no, es que yo el año pasado compré el producto y está certificado en 2013 y eso ya está vencido, posiblemente van a tener problemas, ¿sí? Pero si la dinámica de su instalación dice que ustedes comenzaron a construir el año pasado, que compraron esos elementos, que comenzaron a instalarlos el año pasado o incluso este año, es válida esta certificación porque en ese momento era válida y si se adquirió el producto bajo ese periodo de transitoriedad no habría inconveniente, ¿sí? Esto es precisamente para lo que implica en este momento si yo voy a comercializar unos productos que tengo y que no tienen cliente final, ¿sí? Y están certificados bajo RETI 2013, eso puede ser un inconveniente, ¿sí? Entonces ahí es donde esos productos tienen que actualizarse. No se pueden emitir conceptos de equivalencia. eh, Desde que salió RETIE 2024, es decir, desde abril de 2024, ya no se puede emitir un concepto de equivalencia, que era una metodología que permitía certificar un producto con ayuda de una certificación similar a la de RETIE, que aquí era evaluada por unas entidades, eh, por el BUSE y por el mismo Ministerio de Minas y Energía, y determinaban que los productos podían, por la similitud entre otras certificaciones que venían de fuera, pueden ser usadas en Colombia y cumplir con RETIE. Esa metodología ya no es válida, ¿sí? Ya desde abril de 2024 no es válida, y aquellos productos que tenían ese concepto de equivalencia ya cuando salió RETIE 2024, ese concepto fue válido hasta el 31 de diciembre de 2025. ¿Sí? Es decir, en este momento los conceptos de equivalencia ya no son válidos. No es una metodología de certificación de producto que sea válida. Para nuevos productos es válida la declaración de conformidad del proveedor hasta el 31 de diciembre de 2025. Entonces aquí también nos están diciendo, ojo que si hay un nuevo producto en el reglamento y usted necesita implementarlo, entonces puede hacer una declaración de conformidad de proveedor. La declaración de conformidad de proveedor es una certificación de primera parte
de la persona que importa o fabrica aquí el producto en Colombia, ¿sí? O lo comercializa. Esa persona puede emitir es como una declaración, parecía una declaración de cumplimiento, en donde yo digo que estoy importando esto de otro país y que cumple con RETI, ¿sí? Pero no solamente basta un documento en donde yo diga eso y ya yo soy ingeniero electricista, entonces hago una declaración de conformidad y el elemento cumple, no. Esto tiene que cumplir con unos lineamientos de una norma que se llama la 17025, que me dice cuáles son las características que tiene que tener ese producto. Es decir, tiene que venir acompañado con unas certificaciones pues, de afuera que lo avalen en cuanto a que tiene cumplimiento de normas técnicas. Tiene que tener unas pruebas de laboratorio, pruebas de calidad que determinen que ese producto cumple y toda esa información va acompañada con esta declaración del proveedor para poder hacer una declaración de conformidad de proveedor. ¿Sí? Eso es válido digamos, es valioso para instalaciones como, por ejemplo, o sea, específicamente para productos, perdón, nuevos en el reglamento, ¿sí? Para poner el primer ejemplo, aerogeneradores. Entonces, aerogeneradores antes no les pedían certificado de producto, ahora sí. Entonces, como les piden certificado de producto, obviamente esto es un proceso que hasta ahora está en juego, que hasta ahora está interviniendo. Entonces, pues no hay organismos en Colombia que hagan esa certificación. Entonces, por eso la declaración de conformidad de proveedor es válida. Y era válida hasta el 31 de diciembre de 2025. ¿Qué pasa? Que si este año siguen sin existir mínimo en Colombia dos organismos certificadores de producto que certifiquen bueno, dos metodologías bajo las cuales yo pueda certificar ese producto bajo RETIE, entonces a mí me dan la potestad de seguir haciendo esta declaración de conformidad de proveedor. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro, pero hay que revisar porque hoy en día en Colombia pues hay bastantes ya organismos certificados en producto bajo RETIE 2024, entonces lo más probable es que todos los productos ya se puedan certificar bajo esa índole. Y además hay otra metodología que implementó RETIE 2024 y es que organismos internacionales que estén dentro del mismo común acuerdo de los acuerdos que tiene ONAC, que es la entidad que aquí nos vigila a los organismos de inspección y a los organismos de certificación de producto también, ellos también pueden emitir esa certificación. Es decir, que casi que es ya imposible demostrar que esta declaración de conformidad de proveedor para productos sigue siendo válida en este momento. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Es responsabilidad de ONAC informar las nuevas acreditaciones al Ministerio de Minas y a la SIC. Yo no sé si esto ONAC lo estará haciendo, yo lo desconozco pues, porque nosotros no somos ni Minas ni SIC, y el ministro de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio, pues no ha difundido si hay o no hay acreditaciones. Ahora, ONAC sí tiene en su página, actualiza pues constantemente qué organismos están y qué organismos no están acreditados. Entonces, ustedes se pueden meter en el buscador de internet, escribir ONAC, ahí les aparece la página de ONAC y ahí le ponen el tema de organismos y les aparece un listado de todos los organismos, tanto de producto como organismos de inspección y demás, que están acreditados. Eso es importante tenerlo presente. Bueno, en el tema de instalaciones eléctricas, que es algo que siento que nos interesa a la mayoría de nosotros, hay algo que es obligatorio a partir de la resolución 40304 y es que hay que indicar la fecha de inicio de la construcción de la obra eléctrica en la declaración de cumplimiento adjuntando soportes. Y aquí puse yo a partir de ya. ¿Por qué a partir de ya? Porque si bien hay unos temas de transitoriedad que la resolución dice, bueno, esto es válido hasta el 31 de diciembre de 2025, esto es obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. Esto en particular es obligatorio desde, desde abril de 2024 que se ve el reglamento, pero con mucha más claridad específicamente en dónde y cómo a partir del 3 de julio del 2025, o sea, resolución 40304. La fecha de inicio de la construcción de la obra eléctrica debe aparecer en la declaración de cumplimiento que firma el constructor. ¿Sí? La que conocemos declaración de cumplimiento, que la firma el constructor, que dice yo, fulanito tal, con matrícula tal, en mi calidad de técnico, de ingeniero, de tecnólogo, certifico que la instalación eléctrica de tal dirección, propiedad de tal persona, cumple con RETIE, use productos, use el diseño de tal persona, o sea, esa declaración que ya conocíamos de 2013, que básicamente es la misma, tiene que tener la fecha de inicio de construcción, ¿sí? Entonces, si yo construí mi proyecto bajo RETIE 2013, yo puedo usar la declaración de cumplimiento de RETI 2013. Eso es válido. Pero tengo que poner abajo en la parte de las observaciones, puede ser, la fecha de inicio de la construcción de la obra eléctrica. Eso es obligatorio. Antes, si ustedes recuerdan, la declaración de cumplimiento no hablaba de eso. O sea, tenía la fecha de cuando yo hacía la declaración de cumplimiento, pero no me decía cuándo inicié la obra eléctrica. Ahora sí es obligatorio. Sí, es obligatorio y hay que ponerlo, bien sea en ese formulario, en ese formato
de declaración de cumplimiento de constructor de RETI 2013 o en el nuevo formato de declaración de cumplimiento de RETI 2024, que yo les invito a seguir, porque ahí es mucho más claro. Ahí me dicen bajo qué resolución yo hice el diseño de la construcción y cuándo fue construido, cuándo inició la construcción de la obra eléctrica del proyecto. Eso es importante y es obligatorio. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque sobre eso sí no hay transitoria, eso toca aplicarlo ya o ya, ¿sí? Y adicional a eso que les acabo de comentar, esto tiene que tener unos soportes. ¿Cuáles son los soportes? Son únicamente dos, o sea, el reglamento solamente nos vale dos tipos de soportes para demostrar el inicio de la construcción de la obra eléctrica. Esos soportes son el acta de inicio de obra eléctrica o el contrato de obra, ¿sí? En donde obviamente se involucre la parte eléctrica, ¿no? Porque si es un contrato de obra civil y no menciona nada de la parte eléctrica, pues no es válido, ¿cierto? Pero si yo tengo un contrato macro de una obra en donde me hablan de todo, incluyendo la parte eléctrica, ese me sirve, ¿sí? Un contrato de obra. Como hay proyectos en donde pronto son muy pequeños, donde no se ha firmado todavía un contrato, donde eso no es muy claro, hay que hacer un acta de inicio de obra eléctrica. El acta de inicio de obra eléctrica no es un documento normalizado, o sea, en términos prácticos es una carta que uno puede redactar a su entendimiento, pero que tiene algo muy importante y es que primero y lo más importante, pues debe indicar la fecha de inicio de la construcción de la obra eléctrica, que obviamente es lo que se va a comprobar y para lo que se quiere este documento, ¿sí? Y adicionalmente, pues debe ir firmado por el propietario o por quien este autorice y por el contratista eléctrico, la persona que va a hacer la obra eléctrica, obviamente indicando qué es lo que va a hacer, qué es lo que está contratando, ¿cierto? Eso es básicamente el acta de inicio de obra eléctrica. Y estos dos documentos, cualquiera de estos dos, no son obligatorios los dos, cualquiera de los dos, sirve como soporte para la declaración de cumplimiento y es obligatorio, pues ya, o sea, a partir de julio del año pasado es completamente obligatorio. Me dicen a mí que 6 meses después de la acreditación del segundo organismo de inspección, las instalaciones deben cumplir corriente 2024, ¿sí? O el tema, pues, del vencimiento que era hasta el 31 de diciembre del año pasado. En este momento ya hay como 40 y pico organismos acreditados en RETI 2024. Ya han pasado más de 6 meses desde que el segundo fue acreditado. Servimetras está acreditado en certificación de instalaciones eléctricas en todos los alcances, también en Retilab desde el año pasado. Entonces, pues esto ya se cumple a cabalidad. Por ende, pues ya es obligatorio que las instalaciones que se construyan ahora, instalaciones nuevas, se certifiquen bajo RETI 2024. ¿Sí? Obviamente se deben diseñar y construir bajo RETI 2024. Instalaciones eléctricas que iniciaron su construcción en la vigencia RETI 2013 se podrán certificar bajo esa resolución. Esto es importante. ¿Por qué? Sobre esto había bastantes dudas y les comento incluso para nosotros como organismo, no era muy claro esta fecha cuál era, pero según las aclaraciones que hizo el ministerio y según las respuestas que nos contestaron a muchos por medio de intervenciones y solicitudes escritas que hicimos al ministerio, se dejó claro que todos los proyectos construidos hasta el 31 de diciembre del 2025 pueden acogerse al tema de la transitoriedad y por ende pueden construirse bajo RETI 2013, ¿sí? No es obligatorio, pueden hacerlo. Si un proyecto inició su construcción el año pasado, pero ya concibió que el diseño y la construcción se van a hacer bajo RETI 2024, puede certificarse bajo 2024 sin ningún problema. Es más, cualquier proyecto que inició su construcción eléctrica después del 3 de abril del año 2024 puede hacerlo bajo RETI 2024, tanto diseño y construcción, ¿sí? Por ese lado no hay ningún inconveniente. Pero como hay muchas personas que están todavía con el tema de adaptación, como hay diseños que vienen muy de atrás, cosas por el estilo, entonces si yo inicié mi etapa constructiva, y acuérdense que ese inicio lo determinan es uno de estos dos documentos, antes del 31 de diciembre del año pasado, yo puedo certificar mi instalación bajo RETI 2013. Es decir, que si este año ustedes van a certificar una instalación, lo tienen que hacer con un organismo certificado bajo 2024, pero lo que les van a pedir va a ser todo lo mismo que se pedía en RETI 2013, nada diferente. No les van a pedir nada de RETI 2024. Nosotros, por ejemplo, aquí en Servimetas pedimos muchas cosas de 2024 con el ánimo de que el cliente vaya conociendo, ¿sí? Pero yo no les puedo poner una no conformidad que esté aquí, que no esté aquí. Eso no lo podemos hacer ninguno de los organismos de inspección. Si su proyecto inició su construcción eléctrica del 31 de diciembre de 2025 hacia atrás, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Instalaciones eléctricas construidas en la vigencia de RETI 2013 se pueden certificar bajo RETI 2024, pero se revisan bajo RETI 2013. Es lo mismo que les estoy comentando, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Y ahora para temas de personas o inspectores. Entonces, esto ya es un poco más
el tema asociado a los organismos de inspección, pero me parece importante que ustedes lo conozcan. Los seguimientos y renovaciones de certificaciones de competencia se deben ajustar a RETIE 2024, es decir, no solamente los organismos se deben actualizar a RETIE 2024, sino también todo el personal que trabaja en los organismos de inspección, que va a ejecutar alguna actividad como director o inspector de una instalación, tiene que estar certificado en RETIE 2024. Si ustedes le están certificando este año una obra, el inspector que va a la obra tiene que estar certificado en RETIE 2024, o si no, legalmente no puede certificarle su proyecto. Así su proyecto se vaya a certificar bajo 2013. ¿Sí? Pero hoy en día todos los directores e inspectores tenemos que estar acreditados bajo RETIE 2024. Entonces, cuando usted vaya a un inspector a certificarle un proyecto, usted pues obviamente va a saber quién es él, le va a pedir su nombre, él va a firmar un documento, en nuestro caso es un acta, en donde él dice quién es, en donde usted firma como la persona que lo atiende, etcétera. Usted va a tener un documento de respaldo y esa persona que le hizo la inspección tiene que ser la misma que aparece en el dictamen. Ojo con eso, ¿sí? Porque ¿qué hemos encontrado? Que como hay muchos que no se han actualizado, entonces mandan inspectores que no se han actualizado, ingenieros que incluso no tienen certificación de competencias e incluso mandan técnicos, personal que no es inspector, a hacer inspecciones RETIE, ¿sí? Y luego hay un inspector por allá en la oficina que sí tiene la certificación de competencias y es el que le firma el dictamen. Eso es ilegal. Si un dictamen de esa naturaleza se encuentra, es decir, si se identifica que la persona que hizo la inspección no fue la misma que está firmando el dictamen, ese dictamen va a ser invalidado y su certificación va a quedar como no válida y aparte de eso la SIC tiene que abrir una investigación. Entonces, esa es una responsabilidad de ustedes como propietarios de las instalaciones eléctricas, cuando corresponda o de contratantes de las certificaciones eléctricas, revisar esa parte, ¿sí? Para evitar tener problemas a futuro. Obviamente, si trabajan con un organismo responsable que sea transparente en su actuar, ¿sí? Pues el organismo debe indicar claramente esa información. Una manera fácil de ver eso, ¿cuál es? Que ustedes les entregan lo que les digo, o sea, el certificado tiene que tener el mismo nombre de la persona que fue a hacerle la inspección, es la persona que está firmando el dictamen. Y adicionalmente, en ese dictamen, pues aparecen ahora, en el nuevo dictamen RETIE 2024, aparecen en el inspector y en el director también los datos de la matrícula y del certificado de competencias de esa persona, ¿sí? Es decir, para corroborar que esa persona realmente sí tiene la competencia y no que ustedes le están vendiendo gato por liebre, que está en una persona que posiblemente no sabe del reglamento o no está certificada para hacer ese tipo de instalación y sí les está por afirmando otro que no tiene ni idea qué fue lo que inspeccionaron. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Decía la disposición transitoria que después de 15 meses de la publicación de RETIE 2024 solo serían válidos los certificados de competencias bajo RETIE 2024. Esto lo cambia la resolución 40.0, la 40.034, porque, porque pues lo corrió hasta el 31 de diciembre, ¿cierto? Entonces, el 31 de diciembre se corrió esta fecha, ya no eran 15 meses que se cumplían en julio del año pasado, sino se cumplieron el 31 de diciembre del año pasado. Es decir, los inspectores que no se han actualizado bajo 2024 pudieron trabajar hasta el 31 de diciembre del año pasado. Este año ya no pueden trabajar. ¿Sí? Lo mismo, estos 15 meses de la publicación de RETE, no se pueden emitir dictámenes en organismos de inspección que no hayan actualizado RETE 2024, entonces ya no son 15 meses, es el 31 de diciembre del año pasado, ¿sí? Entonces el 31 de diciembre del año pasado era la fecha máxima que los organismos que no están acreditados en 2024 podían emitir sus dictámenes. Si este año hay un organismo de inspección que les va a entregar a ustedes un dictamen, eh, y no están acreditados bajo 2024, ese dictamen no es válido, ese dictamen no lo van a recibir en CICERCO, ese dictamen no es un documento que se pueda publicar, también va a ser un dictamen invalidado, entonces pues también tener cuidado con eso, ¿sí? Eso en cuanto a temas de transitoriedad, ¿sí? Eso era básicamente todo lo que cambió en la transición, ¿sí? Importante recordar y que yo siento que es en lo que más preguntas nos han hecho, es cuándo aplica y cuándo no aplica el tema de transitoriedad para la certificación de las instalaciones. Entonces, recordemos claramente, si la instalación comenzó, o sea, inició su etapa constructiva y lo está demostrando con un acta de inicio de obra o con un contrato de obra eléctrica que inició esa etapa constructiva de la parte eléctrica antes del 31 de diciembre del año pasado, van a poder seguir certificando en RETI 2013. ¿Sí? De lo contrario, todos los proyectos que inicien su construcción a partir del 1 de enero de este año tienen que certificarse bajo RETI 2024. ¿Sí? Así funciona la cosa y eso es lo más importante que tienen que saber al respecto. Voy a hacer rápidamente, porque se nos está como moviendo bastante el reloj, eh, una pasada muy rápida de algunos cambios muy generales que hay sobre el reglamento, que de pronto vale la pena tener en cuenta.
Em, Como les digo, es un tema muy a manera general. Entonces, por ejemplo, el tema de la tensión del voltaje en corriente continua ahora es a partir de 24 voltios, perdón, en RETI 2003 era a partir de 24 voltios, ahora subió a 50 voltios en corriente DC, en corriente continua. ¿Sí? Antes se consideraban instalaciones desde 24 voltios, se consideran dentro del RETI, ahora es desde 50 voltios. Lo demás sigue igual en alternas de 25 voltios para frecuencias menores a 1000 Hz. Una instalación nueva es a partir del 1 de mayo de 2005, lo que ya les había comentado, eso digamos no cambia. Eh, Como ustedes habrán escuchado, seguimos con la declaración de cumplimiento del constructor en las instalaciones, pero ahora tenemos la declaración de cumplimiento del diseñador. Ese es un documento nuevo que se exige a partir de los proyectos implementados bajo RETI 2024, ¿sí? Y pues un operador de red no debe energizar una instalación si no se vence el cumplimiento del RETI, pero pues esto sí lo veníamos manejando desde, desde el reglamento anterior. Mm, en el tema de competencias hay que recordar que las personas pues que pueden intervenir en las instalaciones son básicamente técnicos, tecnólogos e ingenieros en las competencias de la rama de la electrotecnia, ¿sí? Básicamente son esos. Y sus competencias pues digamos que el RETI ahora le dice a uno que las puede uno verificar o puede confirmar más qué tipo de actividades pueden hacer estas personas por medio de estas entidades, de la CUOC, que es la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia, que es un tema del DANE en donde pues hablan de las profesiones en Colombia, del perfil de egresado y del pensum que está en la carrera que estudió ese profesional y del núcleo básico de conocimiento, que es una información que está en esta página del SNIES que me dice las profesiones a qué son afín, ¿sí? Y qué pueden hacer. Entonces, digamos que ya hay un poquito como más de luces qué puede hacer cada profesión, ¿sí? Porque eso no estaba muy claro antes. También los constructores eh, ahora tienen una serie de responsabilidades, pues, digamos, que no eran tan claras antes, como por ejemplo estar escritos en la página de la SIC. Si esto antes era obligatorio para poder subir el dictamen, pero el reglamento no lo mencionaba. Entonces muchos nos decían, pero es que el reglamento no pide obligatorio eso, ¿ustedes por qué lo van a pedir? Pues nos tocaba pedirlo porque si no, no se podía subir el dictamen así cerco, ¿sí? Ahora el reglamento lo menciona claramente. Usted tiene que estar inscrito en el registro de proveedores importadores, ¿sí? Que es estar escrito básicamente en la página de la SIC. Y hay algo nuevo que se agrega, que hay que tener muy presente, que es el manual de operación y mantenimiento, donde se señalan las recomendaciones al usuario para no generar condiciones de alto riesgo de origen eléctrico. Sí, o sea, ahora hay que hacer un manual de operación y mantenimiento, por parte del constructor cuando se vayan a hacer instalaciones eléctricas, para que lo tengan muy presente. Mm, los constructores también ahora deben dejar una evidencia certificable, una evidencia verificable. Entonces, antes, por ejemplo, yo iba a certificar una instalación donde hay una malla de puesta a tierra, obviamente esa malla se tapa, no se va a ver, entonces yo cómo sé que si metieron el cobre que era, yo cómo sé si metieron el número de varillas, etcétera. Entonces, lo que debe hacer el constructor ahora es tomar una evidencia, es decir, tomar fotos, grabar videos, verificar, tomar algún tipo de evidencia que le permita después al inspector o al organismo de inspección verificar el cumplimiento o que existieron esas instalaciones y de alguna manera hacerles una verificación, ¿sí? En cuanto al diseñador, pues sabemos que él debe firmar sus planos de manera legible y que ahora pues tiene una declaración de cumplimiento de diseño, que era la que les mencionaba hace algún momento, que es importante que pues la comiencen a hacer desde ahora. Digamos, lo que se está buscando es que el diseñador se involucre un poco más con este tema de las instalaciones, pues para que sea más responsable en ese sentido. Bueno. Le voy a dar paso un momento a mi compañera Heidi para que les hable aquí de un tema importante que les puede interesar a ustedes y posterior a eso, perdón, pues vamos a entrar con el tema de preguntas. Muchas gracias, ingeniero Randy. Tener en cuenta que el día de hoy tenemos un descuento exclusivo para asistentes de nuestro webinar del fin de la transitoriedad RETI. Entonces, en este orden de ideas tendríamos un 10% de descuento, un beneficio exclusivo para los asistentes el día de hoy en inspecciones RETI asociadas a transformación, alta tensión y extra alta tensión, generación a gran escala, transmisión. Tener en cuenta que estos descuentos aplican para proyectos que se hagan a partir de la fecha hasta el 31 de abril. Adicional, también tenemos un descuento del 5% también para inspección RETI asociado a uso final con las mismas condiciones y tenemos un descuento también en capacitación, un curso online de RETI 2024 aplicado a diseño eléctrico, instalaciones eléctricas y cumplimiento del reglamento con un 15% de descuento. Recuerden que estos descuentos es exclusivo para los asistentes del webinar y van del día de hoy, 4 de febrero, hasta el 31 de abril.
Muchas gracias, ingeniero Randy. Puede continuar. Adicional a eso también, por favor, los que hagan falta de diligenciar el formato de asistencia con la encuesta, importante para devolverles en este caso las memorias y las respuestas a preguntas que no alcancemos en este caso a contestar el día de hoy. Qué pena, yo tenía el micrófono cerrado, Heidi, te estaba indicando si ya tenemos preguntas, las podemos comenzar a contestar, Claro que sí. porque pues ya nos Tenemos quedan solo 15 minutos. Así es, tenemos en el momento algunas preguntas. Nos eleva esta consulta Sergio Moreno. Buenas tardes. Y tengo un proyecto el cual se compone de 4 torres y actualmente se tienen construidas y certificadas 2 torres. Las otras 2 torres, si se empiezan en construcción en 2026 o en el 2027, aplica el acta de inicio eléctrica de la primera torre y se puede certificar bajo el RETI 2013. Ok, como les indicaba, lo que determina qué, qué reglamento o qué versión, qué resolución le aplica a la certificación de una instalación depende precisamente de esa acta de inicio de obra. Si el acta de inicio de obra dice que las 4 etapas de la construcción que indica el ingeniero iniciaron su construcción en esa fecha, están contenidas todas las etapas ahí, es válida, ¿sí? Es válida, o sea, ese documento determina el alcance del proyecto, ¿sí? Si me está diciendo todo el proyecto inició su construcción en la vigencia de 2013, es decir, del 31 de diciembre hacia atrás, entonces a este proyecto le aplicaría certificación bajo los lineamientos de 2013, así la certificación se haga este año, incluso posterior a este año. Eso es importante. Obviamente debe estar muy claro en estos documentos que son los que respaldan tanto la declaración de cumplimiento como el tema del acta de inicio de obra y el contrato de obra eléctrica. Muchas gracias, ingeniero. También nos pregunta Daniel Blanco. Buenas tardes. ¿Es aplicable para las obras que inicien después de julio del 2025 o enero del 2026? Eh, a ver, los, ¿qué pasó diferente en julio de 2025? En julio de 2025 sale la, la, la adición, por decirlo así, eh, de la modificación al reglamento en donde se extienden los tiempos de transitoriedad. Pero en sí lo que dice el reglamento es lo mismo, es decir, si cualquier proyecto se construyó del 31 de diciembre hacia atrás, que eso incluye después de julio de 2025 y antes de julio de 2025, si los proyectos fueron construidos e iniciados su construcción en esas fechas, les aplica RETI 2013 o les puede aplicar RETI 2013. Entonces, si la persona desea certificarse bajo esos lineamientos, en ese momento lo puede hacer, ¿sí? Es igual el tiempo de transitoriedad. Muchas gracias, ingeniero. Albaluz López Osorio. ¿Las consultorías en curso están cobijadas por el periodo de transitoriedad definido en la actualización RETI 2024? Bueno, con consultorías tendríamos que entrar a mirar de qué se está hablando, porque pues aquí específicamente el reglamento nos habla de temas de certificación de instalaciones bajo retieno, ¿sí? Si con consultorías está haciendo referencia a la certificación como tal, sí, lo que ya está en curso sigue en curso. Es decir, si yo inicié la certificación de una instalación el año pasado y voy a continuar la certificación de esta misma instalación este año, se sigue revisando bajo los lineamientos del año pasado, es decir, bajo 2013 en este caso, ¿sí? Eso no cambia, ¿sí? Recordemos que el reglamento y estos tiempos de transitoriedad hablan únicamente para la aplicación y certificación de instalaciones y productos bajo RETIE, no bajo otros naturales. Muchas gracias, ingeniero. Ramón José Suárez Toro. Buena tarde. ¿Un diseñador puede ser también el mismo constructor? Sí, desde que tenga la competencia. Entonces ahí es importante verificar esa parte que pasé así muy rápido, que habla del tema de personas en cuanto a las responsabilidades tanto diseñador como constructor. Si esta persona tiene la competencia tanto para diseñar como para construir, que normalmente la tiene, sí, porque normalmente una persona que está en capacidad de diseñar un tipo de instalación, pues tiene la competencia eléctrica también para dirigir una construcción. Entonces puede firmar ambos, como pasaba en RETI 2013, también pasa en 2024, puede firmar ambas cosas. ¿Qué puede pasar? Que la persona que firma la construcción, si no no tenga la competencia para hacer el diseño, ¿sí? Con el tema de diseño, pues que es un tema que podemos ver, o que yo les invitaría a que tuvieran la oportunidad de ver en una capacitación pues mucho más completa de RETI 2024, el diseñador básicamente se redujo a la ingeniería, al campo de la ingeniería. Si antes, digamos, el tecnólogo podía
diseñar algunos tipos de instalaciones. En este momento el reglamento me cerró bastante eso, también con los técnicos, y prácticamente un diseño sí o sí lo tiene que firmar un ingeniero. Eh, pero la construcción sí la puede firmar, por ejemplo, un tecnólogo y un técnico, dependiendo de la competencia de lo que esté trabajando. Muchas gracias. Alex pregunta, consulta, en esta actualización de la norma RETIE, ¿no está permitido utilizar bandejas portacables para la instalación con alta concentración de personas? Eso viene desde el año, o sea, eso viene desde 2013 y también está en 2024. Digamos que eso no ha cambiado. Eh, para instalaciones con alta concentración de personas se pide un tipo de canalización en particular, y las bandejas portacables tenemos que recordar que no son una canalización, son un sistema de soporte. Entonces, si yo tengo un sistema de soporte en donde el conductor queda básicamente a la vista, que es lo que hacen las bandejas, ese tipo de conductor a la vista no es permitido en una instalación de alta concentración de personas, ni para 2013 ni para 2024. Muchas gracias. Y Rafael Ospina nos pregunta, ¿ese registro en la SIC lo debe exigir también para los diseñadores? Sí, eso es importante. Digamos que la SIC en su registro de proveedores me pide que me inscriba si yo como profesional de la rama eléctrica intervengo de alguna manera en una instalación, o sea, estoy relacionado con la prestación de un servicio bajo los lineamientos de un reglamento que ellos regulan. Sí, eso es obligatorio. Entonces, por ejemplo, nosotros como organismo de inspección, los inspectores y el director tenemos que estar inscritos en la SIC porque estamos certificando y estamos usando el reglamento, un reglamento técnico para hacer esa verificación. Si una persona hace diseño de instalaciones eléctricas, tiene que cumplir bajo ese reglamento, entonces también tiene que estar inscrita en la SIC. Si una persona construye, tiene que estar inscrita en la SIC. Si una persona hace interventoría de instalaciones eléctricas, tiene que estar inscrita en la SIC. Entonces, sí, todos los profesionales que intervengan en instalaciones que tengan que ver con el reglamento, es decir, que estén reguladas bajo los reglamentos técnicos, tienen que estar inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio. De acuerdo. Laura nos pregunta, si tengo una IOS en una construcción que tiene la última revisión en el 2019, ¿la revisión deberá tener algo diferente por el nuevo reglamento? ¿Una IUS, me dices? Sí, ¿Será una orden de servicio o algo así? supongo. Pues si viene desde 2019, hay que mirar porque pues estamos hablando de un proyecto ya bastante viejo, ¿sí? Lo más probable es que eso le aplique RETI 2013, ¿sí? O sea, RETI 2024 ya no le va a aplicar. En esto tienen que ser muy cuidadosos con el tema de la etapa constructiva. Digamos que hay algunas personas que han chocado mucho con el hecho del diseño. Digamos, yo en proyectos de gran magnitud uso diseños que se hacen con incluso años de antelación y luego se comienzan a implementar proyectos como el metro aquí en Bogotá, proyectos como los temas en las petroleras, son trazabilidades de muy largas, que pueden ser de años. Entonces, si yo tengo diseños que se hicieron hace bastante tiempo, pues tienen que estar hechos bajo 2013, pues porque ni siquiera existía RETI 2024, pero si hasta ahora va a iniciar la construcción eléctrica, desafortunadamente tienen que actualizar los diseños a RETI 2024. Eso es algo que el reglamento pues no da la posibilidad de modificarlo. Entonces, sí es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, hay que vigilar mucho el tema de diseño, si hay o no hay que ajustarlo, y el tema de inicio de la construcción eléctrica, que es básicamente lo que determina bajo qué resolución se va a certificar la instalación. De acuerdo. Ingeniero, si quiere le damos continuidad a la capacitación porque pues ya tenemos el tiempo muy contado y ya el resto de preguntas lo vamos respondiendo vía correo a través del registro que están haciendo en la encuesta y en la lista de asistencia. Adicional a eso, también se les va a enviar las memorias. Listo, de acuerdo. Entonces vamos a contar un par de cositas aquí que me parecen importantes en estos últimos 5 minutos que nos quedan, respecto precisamente a, a lo que estábamos hablando y pues relacionado mucho también con estas preguntas que nos acabaron de hacer. Mm, eh, Como para dar también un poco más de claridad acerca de precisamente lo que estaban preguntando. Entonces, el tema del diseño, ya que lo alcanzamos aquí a ver rápidamente. En el tema del diseño, pues en RETI 2013 nos hablaban de diseño detallado, de diseño simplificado y de reemplazo de diseño.
RETIE 2024 sigue con lo mismo. Lo que pasa es que le cambiaron de nombre a un par de cosas. Ya no hablamos de diseño básico, sino de diseño simplificado, pero es la misma cosa. El diseño detallado sigue siendo igual. Y ahora no hablamos de esquema constructivo, sino de reemplazo de diseño, ¿sí? Que es algo que no se considera diseño, pues que de cierta manera uno podría pensar que lo es, ¿sí? Entonces, ¿qué cambios hubo importantes con esta resolución de julio, la 40304? Eh, Como les decía, el tema del diseño pues ya está limitado únicamente al campo de la ingeniería, ¿sí? En el diseño básico o el simplificado de 2013 nos permitían que un tecnólogo participara en el diseño, ahora no, nos lo limitan solamente a un ingeniero. Y las instalaciones pues que pueden hacer eso eh, son las siguientes. Digamos que en RETIE 2024 habían puesto que una capacidad entre 7 y 15 kilovatios para, por ejemplo, una unidad de vivienda, eh, y ahora es para menos de 15 kilovatios, menos o igual a 15 kilovatios. O sea, este de 7 ya lo quitaron. Sí, eso lo cambiaron con esto de la resolución 40304. Me decían que cuando tenga más de una cuenta de energía, ahora me están hablando más de 4 cuentas de energía, ¿sí? Para poder hacer el tema de diseño básico. Entonces, este par de cositas hay que tenerlas en cuenta para definir lo que es un diseño básico. Y un diseño básico, pues me pide mínimo estos 8 elementos, que son básicamente un análisis de riesgo, diseño puesta a tierra, coordinación de protecciones, canalizaciones, regulación, diagrama unifilar, planos de planta, puede ser, y el tema de distancias de seguridad si lo requiere, ¿sí? Entonces, eso es básicamente como un tema ahí como general que hay sobre eso. Ese diseño básico también aplica para temas de redes, ¿sí? Igual que en 2013, eso es igual. Entonces, ramales de redes a áreas rurales con potencias menores a 50 kilovatios y tensiones por debajo de 13.200 voltios, le aplica el diseño básico también, ¿sí? Entonces, esos diseños básicos pues tienen la ventaja que solamente tienen, o sea, que pueden estar concedidos únicamente con estos 6 apartados y no con los A a la X que me tiene el diseño detallado, ¿sí? Eso es como lo diferente de este tipo de cosas. En el tema que también nos aclaran ahora con la nueva resolución, dice que en las memorias de cálculo, tanto el diseño detallado como el diseño simplificado, ¿sí? En ambos tipos de diseño, el diseñador debe hacer mención expresa a aquellos ítems que a su juicio no aplican en la instalación y explicar las razones para las cuales no se aplicó. ¿Por qué destaco esto? Porque en RETI 2013 el diseñador normalmente tomaba los ítems de la A, B, C, D y decía cuáles aplicaba, los desarrollaba y los que no aplicaba, pues sencillamente decía no aplica y listo. No, ahora no es suficiente que diga que no aplica, o sea, tiene que explicar por qué no aplica. Entonces, por ejemplo, campos electromagnéticos no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque no hay corrientes por encima de 1000 amperios y porque no hay tema de alta tensión que induzcan campos. Entonces, hace una explicación muy concreta, pero tiene que especificar en el diseño lo que no aplica, por qué no aplica. Y también es importante esta parte que agrega el nuevo RETI, que dice que se deben atender y respetar los derechos de autor del diseñador, ¿sí? Entonces, si el diseñador expresa, o sea, manifiesta expresamente, es decir, lo hace por escrito, de una manera corroborable, que no va a participar en la ejecución del proyecto, entonces el constructor tiene que tener esa demostración y cualquier modificación que se haga en el diseño es responsabilidad del constructor, ¿sí? Entonces, si hay que modificar algo en el diseño, lo puede hacer el constructor siempre y cuando el diseñador no esté participando en esas etapas de modificación. O sea, lo que busca el reglamento es que el diseñador sí participe en esas modificaciones, ¿sí? Eso es lo que ellos esperan que ocurra. En el esquema constructivo, pues ahora de 7 kilovatios hacia abajo se considera que encaja esto de esquema constructivo y pues el esquema constructivo no lo tiene que firmar un profesional, por ende lo puede hacer cualquier persona que tenga el conocimiento, un técnico, un tecnólogo o un ingeniero. Eso se puede hacer, ¿sí? En el tema de los técnicos electricistas, se exige que pues tengan una matrícula profesional, por lo menos T1 o T4, dependiendo del tipo de instalación, que tengan diploma del SENA o de una entidad pues avalada por el Ministerio de Educación para poder hacer esos esquemas constructivos. Pero pues digamos que eso es algo que tienen que verificar ustedes como contratantes de los servicios, porque esto no es objeto de certificación, es decir, los organismos de inspección no vamos a certificar instalaciones con esquemas constructivos, eso no va a ocurrir, ¿sí? Entonces, eso lo menciona también el reglamento, dice que las instalaciones que sean construidas bajo el esquema, el objeto de esquema constructivo no requerirán certificación plena, ¿sí? Eso pasa ahí.
El esquema constructivo debe tener mínimo esto, entonces ahí, digamos, son básicamente configuraciones. La configuración no es un diseño, es como las especificaciones de cómo debe ir una instalación, ubicación de equipos, calibres, todo este tipo de cosas. Eso está indicado en el artículo 332 del reglamento 2024. Eh, Así muy rápidamente, productos nuevos del reglamento, aerogeneradores, producto que entra nuevo en el reglamento. Baterías y sistemas de acumulación entra como producto, ¿sí? Digamos, no era que no existiera antes, pero no era regulado como producto, ahora sí tiene que estar regulado como producto bajo el RTI 2024. El tema de compuertas de ventilación, como los dampers de las subestaciones, ahora requieren certificado de producto. El tema de los inversores en sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, el inversor no tenía certificado de producto, ahora sí lo tiene. Y eso era básicamente la información que les quería compartir. Agradecemos mucho la participación de ustedes. Pues nos agrada ver que tuvimos una afluencia de público tan generosa. Esperamos que esta charla, aunque fue tan corta, pues haya aclarado bastantes dudas respecto sobre todo a este tema de transitoriedad. Y les recordamos que pues por medio del chat pueden compartir las inquietudes que tengan que no alcanzamos a contestar en esta charla para posteriormente en el formulario donde ponen ustedes sus datos poderles dar respuesta a las mismas. Igual Servimetros pues siempre está abierto a poder atender las inquietudes que tengan ustedes sobre temas de certificación, sobre la aplicabilidad de los reglamentos, ¿sí? Sin poder nosotros avanzar a un tema de interventoría o asesoría directa de un proyecto porque no lo podemos hacer, pero pues la idea sí es poderlos acompañar en este proceso, recordándoles que tanto nuestro organismo como todo nuestro personal estamos acreditados y certificados en 2020, en RETI 2024 y en RETILab 2024, entonces pues podemos colaborarles eficientemente en estos nuevos procesos. Les agradezco de nuevo y les dejo un feliz resto de tarde. Le doy la palabra, Heidi. Agradecerles también el espacio, la participación. Fue bastante activa y esperamos en los próximos días poder estarles enviando los correos con las respuestas, en este caso que cada uno depositó acá en el chat. Muchas gracias por la participación y que tengan una excelente tarde. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.